Muy bien. Como siempre, muchas gracias por venir. Nos quedan como 5 semanas de clase. Nos queda una prueba, nos queda un examen final para muchos. Vamos a retomar después de el parón, poner las notas. Esta es la primera clase después de las notas de la prueba 1, así que lo que voy a hacer es lo de siempre. Vamos a hacer un pequeño guión o un pequeño cronograma de lo que vamos a hacer hoy. Y la clase de hoy tiene 3 partes. La parte número 1 es básicamente una sección de noticias. En esta sección de noticias yo lo que quiero es compartir algunas inquietudes con vosotros, hablar de la prueba 2, hablar de la recorrección de la prueba 1, hablar sobre algunas cosas que se han oído por los pasillos, más bien que por los pasillos, por los foros, porque si alguien está en los pasillos de la universidad, pues seguramente estaba hablando con un fantasma, porque está alguna de las señoras de limpieza, alguno de los bedeles y muchos guardas de seguridad y ya está. En punto número 2 vamos a acabar el tema de procesos, que era lo que habíamos dejado la semana pasada a medio hacer. Voy a acabarlo. Mi idea es intentar acabarlo entre el primer bloque y el segundo bloque. Y en el tercer grupo lo que vamos a hacer es empezar gestión de inventarios. Para aquellos de vosotros que seáis muy impacientes con los controles, mirando lo que pasó el jueves pasado, recordad que esta clase es como repetida. Yo tenía el control preparado para el jueves pasado, no dio tiempo de hacerlo, por tanto, lo que voy a hacer con el control de hoy lunes es que os lo voy a dejar para hacer hasta el viernes, ¿de acuerdo? Por tanto, hoy puede ser que acabemos un poco antes, posiblemente no. Y lo que voy a hacer es publicar ese control para que lo tengáis de tiempo para entregar hasta el viernes. No significa que siempre vaya a ser así. Simplemente esta semana prefiero que hagáis el control en vuestras casas con tiempo y atacar unos problemas que considero más importantes. Matías, en teoría son 20 minutos. Ya sé que te estás riendo, pero esto está siendo muy duro, así que el viernes, porfa, ¿vale? Y si lo contestas el sábado y yo no me doy cuenta, pues lo contestas el sábado. ¿Sí? Ya sé que es un poco de chiste, pero mis amigos en Barcelona les gustaba, cuando era joven, como vosotros, les gustaba picarme, hacer lo que has hecho tú, porque yo tenía un genio muy fuerte, yo tengo un genio muy fuerte, rápidamente respondo. Así que hubiera saltado ahora. Si te hubiera tenido en clase, te hubiera dicho cualquier animalada. Por suerte te he visto, he seguido hablando y después he vuelto a verte. ¿Vale? Vamos a las noticias. Primera cosa importante, las recorrecciones. Vale, las recorrecciones las podéis encontrar en webcursos. Para ello lo que tenéis es un documento de Word que tenéis que llenar y que tenéis que subir en Word, no me lo paséis a PDF, en Word o si queréis en Open Document Format o lo que queráis, pero que yo lo pueda editar, no en PDF, y eso lo tenéis que subir a un espacio de entrega de trabajos. Recordad que la semana pasada, como el martes o el miércoles, creo que fue el miércoles por la mañana, os llegó un correo electrónico con la pauta, con vuestra pauta. Por tanto, coged vuestra pauta, coged vuestro documento, haced mismatch, verificad lo que creéis que no está bien y me lo enviáis. ¿De acuerdo? ¿Qué plazo de entrega tenéis? Tenéis hasta el viernes, Matías, hasta el viernes, pero hasta el viernes a las 22:30. Por tanto, después de cenar, depende de a qué hora cenes, aún puedes hacerlo. Hasta el viernes a las 10:30 de la noche para entregarlo. Quiero que quede claro que tiene que ser justificado. Cada pregunta tiene que ser justificada. No me pongáis, yo creo que,
o yo pensaba que, o me parece que merezco más puntaje. No, ponedme, según la pauta, aquí pone no sé cuánto y según el método de corrección dice no sé qué y por tanto, en vez de tener esta nota, debería de tener esta otra nota. ¿De acuerdo? Vale. Eso implica que yo, de alguna manera, os tengo que decir cómo hemos corregido. Y la mejor manera que tengo es irme aquí y explicaros el método. Tenéis el método de preguntas cortas que se ha utilizado esta pauta. Un punto por respuesta es correcta y explicación correcta. Si la respuesta era otra, pero la explicación era convincente, también se ha puntuado con un punto. Medio punto es respuesta correcta y explicación mala. O sea, una explicación que no llega a cubrir completamente el contenido de la materia. Y 0 puntos es respuesta incorrecta o respuesta sin explicación. ¿Sí? Por tanto, no intentéis decir, es que me parece injusta la pauta. La pauta es la que es. El método de corrección es el que es. Si tú crees que una persona te puso medio punto y tú crees que tu explicación era lo suficientemente lógica y lo suficientemente buena, entonces rebate por qué crees que tu explicación era lo suficientemente buena y pide un punto. Si tú crees que solamente dando la respuesta correcta deberían de haberte puesto medio punto, la pauta dice que no. Por tanto, yo te voy a mantener los 0 puntos. ¿Sí? Vamos a las respuestas largas, a las de desarrollo, que si no he contestado 10 veces que las de desarrollo eran de desarrollo, no las he contestado nunca. Esto es lo que hemos hecho. 5 puntos, todo perfecto. 3 puntos, algún error de cálculo que sea fácil de identificar. Traducido, un error de cálculo en el cual es básicamente alguna casilla que no toca o no tiene el valor y el ayudante ha podido mirar si cambiando ese valor todo se cuadra y todo calcula automáticamente bien, o que se ha introducido mal un dato y el ayudante ve que ese es el dato que se ha introducido mal, cambia el número y de golpe y porrazo toda la hoja se recalcula y el valor es el correcto. ¿De acuerdo? Esa es la gracia de utilizar Excel, que el ayudante puede jugar con el Excel y ver si está bien o está mal. 2 puntos, alguna hipótesis errónea. Algo que lleva indudablemente a un resultado incorrecto, pero es un cambio chico y todo el resto del cálculo es correcto. O que se llega a una conclusión errónea con un cálculo correcto. Por ejemplo, alguien calcula todo bien, pero le da en trimestres y después cuando lo pasa a semanas se equivoca. O calcula todo bien y en vez de utilizar la tasa constante sin ruptura, utiliza la tasa constante con ruptura. Y 0 puntos el resto de casos. ¿De acuerdo? Esta es la pauta que hemos usado y el rango de evaluación que va a tener todo el mundo. ¿Vale? Por tanto, cuando vosotros miréis la pauta y miréis la corrección, lo que tenéis que hacer es eso. Miráis lo que dice lo que dice la pauta que os he subido, miráis lo que habéis hecho vosotros, que tenéis el Excel, miráis el Excel con la solución correcta y miráis a ver si se ha equivocado o no se ha equivocado. ¿De acuerdo? Resulta que para evitar problemas, errores menores, y esto es una cosa que se debe a que en otros cursos se hace, y el año pasado se me solicitó que lo hiciera en este curso. Yo pensé que era, bueno, en aquel momento decidí no hacerlo, en este momento sí que he decidido hacerlo por temas que no incumben y no están asociados a lo que muchos de vosotros creéis, pero he pensado que como los ayudantes este semestre podían tener más tendencia a equivocarse porque el formato también es nuevo para ellos, para evitar errores de corrección leves, todo el mundo tiene un más 1,5 preguntas o puntos de 40. Eso significa que de forma APP todo el mundo tiene 0,225 décima, digo 0,225 puntos extras en la prueba, excepto la gente que sacó un 1, que ese no le he puesto. ¿De acuerdo? Este bono está sujeto a eliminación. ¿Vale? Por tanto, si se solicita revisión, y la nota obtenida
no supera los 1,5 puntos, se pierde el bono. Traducido, el bono es un extra para asegurarme que nadie ha salido perjudicado porque un ayudante concreto se haya equivocado en algo. Y para ello lo que hago es subir a todo el mundo 1,5. Si a alguno de vosotros se le han equivocado en más de 1,5, que pida recorrección. Y si, por ejemplo, se le han equivocado en 2 o en 3 o en 4, pues yo le subiré los 4 puntos y le mantendré el bono. ¿De acuerdo? Pero si se le han equivocado en 1 y pide recorrección, entonces le daré el punto y le quitaré el punto y medio. ¿De acuerdo? Esto está hecho así por dos motivos. Primero, porque los ayudantes tienen tendencia con métodos nuevos a poder sentirse incómodos y cometer pequeños errores que no quiero que se transfieran a vosotros, y por eso ese margen de seguridad que os doy. Y segundo, porque mi intención a la recorrección es que vosotros hagáis un estudio pormenorizado y justificado de qué habéis hecho mal para que os sirva para el examen final si lo necesitáis hacer y para que os sirva para aprender las cosas que no habíais hecho bien a la primera, que es para lo que sirve una recorrección. Me he dado cuenta que muchos de vosotros no lo sé porque no os he tenido nunca, pero los de años anteriores se toman la recorrección como voy a pedir y a ver qué me cae. Por tanto, al dar este 1,5, lo que estoy premiando es que si realmente vas a pedir, creas que tienes razón y que estés dispuesto a jugarte tu puntaje, que no te salga gratis pedir y ver qué pasa, sino que realmente hayas tomado un análisis consciente de las condiciones, hayas mirado la pauta y después de mirar la pauta y mirar la corrección y mirarlo todo, creas que realmente tienes un 0,5 de más y que se han equivocado de verdad, que no es un error mínimo, que es un error de verdad. ¿Sí? Si no creéis que vais a conseguir ese 1,5 puntos después de analizar todo lo que hay, no presentéis una revisión de prueba, porque vais a perder puntaje. Así de simple. ¿Vale? Matías dice, profesor, en caso de responder una pregunta de desarrollo en una casilla que no corresponda, ¿puede realizar recorrección a la pregunta o está penalizada? Tú pide. Y si has sacado más de un 1,5 en esa pregunta, pues posiblemente te ponga algo. Obviamente, Matías, no te pondré 5 puntos. Entiéndelo. Porque te has equivocado. Pero no te pondré 3. Si está todo bien y te has equivocado de hoja, pues a lo mejor te pongo 4. Pero entiende también que el ayudante no tiene esa visión holística de todo el problema. A él se le dio una orden de mirar una hoja. Si tú no lo has puesto en la hoja, no sé. Mira, eso, digo, yo te voy a hacer un comentario. Según mis cálculos serían 2 puntos. Bueno, pues ahí viene tu riesgo, Matías. Yo, según tus cálculos, no te los puedo verificar. Yo te lo digo desde mi punto de vista. Esto es como si tú vas a hacer una transferencia bancaria y te equivocas de cuenta. Pues estás a la merced de que la persona que recibe la plata sea buena persona y te devuelva la plata. Yo soy buena persona y te devolvería la plata. ¿Sí? El sábado me pasó una cosa muy curiosa. Compré en el Jumbo. Bueno, fue el viernes. Compré en el Jumbo y me lo trajeron a casa y en vez de traerme una caja con 120.000 pesos de carne, que era lo que había comprado, me trajeron un apio. Y no es broma, me trajeron un apio. Faltaban 120.000 pesos de carne y me trajeron un apio. Bueno, pues yo fui lo suficientemente buena persona como para devolver el apio y ellos fueron lo suficientemente buenas personas como para devolverme los 120.000 pesos de carne. Pues aquí lo mismo, yo soy buena persona, te voy a devolver el apio. Si tú crees que son 2 puntos, yo te daré los 2 puntos, no te preocupes. Y te dejaré el punto y medio. ¿Vale? Dime, Antonia. Sí, es que yo tengo una pregunta. En Sí, las preguntas de desarrollo, las largas, sí. que por ejemplo hay un ejercicio en que yo saqué mal el porcentaje del stock de seguridad. Ya me Bueno, equivoqué en el cálculo. Entonces, obviamente, eso me perjudicó porque todo el procedimiento para si adelante el no me toca. error es fácilmente rectificable, o sea, si yo cambio un único número y se cambia absolutamente todo, o Claro, cambio o sea, y cambio el 0,15, lo pongo el 0,10 y arrastro la fórmula y ya hace todo correcto,
y todo Ajá, se actualiza sí. y se ve el resultado correcto que debería de ser, entonces tu explicación debe de ser eso y serían 3 puntos, según Ah, la ya, pauta. esa es mi pregunta. Ah, ya, voy a Eso revisar eso según la bien. pauta. Claro, es que por eso te digo, mírate esto, no es broma, Sí, míratelo. porque pensé, Hay un sí, error de porque fácil que pensé es fácil de que... identificar. Si tú me dices, mire, aquí yo he puesto 0,15 y debería haber puesto 0,1. Bueno, pues es un error muy Claro, fácil pero de igual rectificar. entonces mi conclusión, en el fondo, mi resultado final, que no me acuerdo qué era lo que me pedían, va a estar malo, pero en el fondo Pero, es por un error que tuve antes. pero es un Entonces, error, pero es solamente por ese error. Pues entonces deberías de tener. Es fácil de rectificar, es fácil de ver que lo has hecho todo bien. ya, Otra ya. cosa es que si resulta que tienes ese error y después tienes otra cosa y después tienes otra cosa, porque una vez me lo dijo un alumno, pero si yo solamente me he equivocado en el stock de seguridad. Y después miraba si se había equivocado en el stock de seguridad, que era el primer error que tenía, pero él no había mirado que después del stock de seguridad tampoco hacía bien las horas normales, tampoco calculaba bien el coste y la conclusión era incorrecta. Y entonces me dijo, profe, pero usted me dijo que presentara la revisión. Y le dije, ya, pero es que tú no me dijiste que tenías otros errores. Revísalo. Si tú crees que es Gracias. solamente eso, escríbelo. Por eso quiero un justificante texto para que yo Sí, después mire y diga, ah, es verdad, tiene razón, pues 3 puntos. ya, ¿Vale? perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Todo esto hasta el viernes. ¿Sí? Y ahora viene la segunda parte. Ya no voy a hacer, vamos a dejar el tema de la recorrección. Si alguien quiere algo de recorrección, que me lo pida ahora o que calle hasta el viernes. Y vamos a lo siguiente. Profe, Eh, Dime, Catalina, yo quería hacer una un pregunta de segundito recorrección. un segundo que Matías ha hecho una pregunta muy corta. En la justificación debe ponerse los puntos apelados, debes de poner la pregunta y la nota que quieres, sí. Catalina, dime. Es que yo quería hacer una pregunta de la recorrección, pero por el mail que le mandé. No sé si se lo comunico ahora o durante el break. ¿Te estás refiriendo a que tú hiciste, no subiste la hoja en el Word, digo, Subí la hoja equivocada en webcurso, eso. Vale, pues eso tienes que enviarme digo, tienes que poner la recorrección y decir, quiero En- recorrección completa de toda la prueba, porque toda la prueba está mal. Y entonces yo te contesté por correo electrónico y te dije que lo más probable es que compruebe que las horas son correctas, que el archivo realmente se subió en el momento en que tocaba y te haré no te recorregiré la prueba, te corregiré la prueba. Ya, entonces mando un Word diciendo como que necesito como la recorrección completa. Igualmente, claro, igualmente, porque el hecho de dejarlo por escrito es por un tema muy simple, es que yo necesito un backup. O Sí, sea, es que era para saber si es... mirároslo de otra manera. Imaginaros que yo lo hiciera así, en plan amiguete, y no quedara ningún registro. Y ahora uno de vosotros se queja de que le tengo ojeriza, que me cae mal y que quiero reprobarlo porque me cae mal, porque me dijo que me volviera a mi tierra. Y yo no tengo ningún elemento para comprobar que realmente es verdad o es mentira. Pero si tengo un montón de archivos de Word diciendo pido recorrección por tal, y yo le digo, vale, y este es el motivo por tal y por Pascual, si me acusan de eso, yo lo presento y se ve claro que soy objetivo. Es más, este tema va a entrar ahora, ¿vale? Va a tocar ahora en un, poquito, en un puntito. ¿Te ha quedado claro, Catalina? Sí, sí, perfecto. Es que Envía era para saber si igualmente el tenía que... archivo. Sí, es que si no lo haces, si no lo envías, yo recuerdo que tenía un alumno que le pasaba esto, pero eh, te juro que yo recibo como 80 correos al día, No, sin sí, perfecto, pero exagerar, ¿eh? no tengo que recorregir como pregunta por pregunta diciendo, No, 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 justificando. no, todo junto. Ya, súper. Sabina me pregunta cuándo será la prueba de gestión. Yo ahora se lo voy a decir porque ese es el tercer tema, pero antes del tercer tema voy al segundo. El segundo tema es qué pasa con las habladurías que hay. Y yo sé que yo no estoy en los foros ni en los grupos de WhatsApp de alumnos, ni tengo comunicación con los alumnos de Santiago, pero sé, porque no hay que ser muy inteligente, solamente hay que vivir, que ha habido muchas quejas por parte vuestra, que el centro de alumnos se ha quejado, a pesar de que ha tenido que rectificar y pedir perdón, que eso no lo dirá, pero ha pasado. En Santiago se hicieron acusaciones graves contra un profesor y se han tenido que bajar del burro porque no era verdad. He recibido correos y otros alumnos, otros profesores han recibido correos diciendo que lo de los puntos son porque creemos que la prueba
era inusitadamente difícil o que era extremadamente larga, que no es verdad. Pero el problema que tiene esto del trabajo online es que se aplica muy bien una frase que dijo Francis Bacon en el siglo XVII. Difama que algo queda. ¿Vale? Ha habido un montón de gente, yo no digo que sea ninguno de vosotros, pero ha habido un montón de gente que ha estado hablando mal del curso y de mis profesores. Y yo me he enfadado, sobre todo cuando os habéis metido, no digo vosotros, digo gente de Santiago, se ha metido con mis profesores. Porque conmigo, mira, yo es lo mío, pero mi gente no. Y eso, entenderlo, que me haya puesto un poco bélico. Así que, como el miércoles hubo un montón de quejas, yo decidí intentar contestar como un profesor de ingeniería, como un ingeniero, las siguientes preguntas. ¿El examen era muy largo o la prueba era muy larga? Y la segunda pregunta, ¿fue diferente que otros semestres? ¿Sí? Que son preguntas completamente válidas, ¿eh? Yo os lo acepto, son preguntas válidas. A lo mejor el enfoque tomado no es válido, pero son preguntas válidas. Así que, como soy ingeniero, y vosotros también sois o seréis ingenieros, traducido, no somos artistas ni magos, permitidme que conteste estas preguntas de la manera que os enseñamos. Y la manera que os enseñamos es de una forma objetiva. ¿De acuerdo? Yo no voy a entrar en consideración de valores, no voy a entrar en me parece que, no voy a pensar que yo creo, no. Yo soy ingeniero, os enseño ingeniería, lo que tengo que resolver las cosas es como un ingeniero. Entonces, como tengo números, vamos a ver los números. ¿Sí? Estos son los números. Son mis notas de mis grupos, de mis ocho últimas secciones. Mías. O sea, cuando yo era profe. Yo he dado clases en Santiago y en Viña, por tanto, en el momento en el cual estoy dando las clases yo, todos estos grupos son míos, los 8 son míos. Quiere decir que cualquier posible sesgo que haya asociado al profesor ha desaparecido. Sí que es cierto que hay secciones que tienen profes que tradicionalmente sacan mejor nota y otros que tradicionalmente sacan peor nota, pero como estas secciones son mías, todas, pues eso no debería de influir. ¿De acuerdo? Y he sacado una serie de métricas, estadísticas, que son la media, la nota media de vosotros, la desviación estándar, la variabilidad que tienen las notas. Por tanto, un número más grande de desviación estándar quiere decir que hay más dispersión, que hay notas más dispares. Y después he sacado percentiles. La mediana, que es la nota que deja un 50% por encima y un 50% por debajo de la clase. El primer cuartil, que es la nota mínima que hay que sacar para estar en el 25% mejor. El tercer cuartil, que es la nota máxima que uno puede sacar para estar en el 25% peor. Y la nota que tiene el 10% peor de la clase. Traducido, he ordenado las notas, vosotros sois 50, pues el alumno 46 de mayor a menor, esa es la nota del 10% peor. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer comparaciones, porque en el fondo los números son para lo que sirven, es para compararlos. Y entonces, si os fijáis aquí, fijaros que las diferencias no son excesivas. Hay un grupo que es este, que es un outlier. ¿Vale? Este grupo tenía más de un punto más de media que el mejor grupo de Santiago el año pasado. Es un grupo que se conoce, que tenía muy buenas notas y por tanto considerad que este es el raro, no los otros. Entonces, si eliminamos el del 5,1, fijaros que el 4,4, que es vuestra media, está más o menos en el grupo de las notas normales. Puede que un poco más bajo, puede que un poco más alto, pero el 4,4 no se diferencia significativamente. Lo que se diferencia significativamente, si me aceptáis la diferencia, es esto de aquí. Vuestra prueba
esta prueba concreta tiene una desviación estándar muy alta. Traducido, a los que les ha ido bien, les ha ido muy bien, y a los que les ha ido fatal, les ha ido fatal. O sea, para que entendáis el nivel del fatalismo de cómo ha ido. La peor nota en el 2019 semestre 1 entre todas las secciones, la peor, entre todas las secciones, fue un 2,1. Esa fue la peor nota. Y la segunda peor nota en todas las secciones, entre todos, fue un 2,45. ¿Sí? Esa es la segunda peor nota de 300 alumnos. Vale. En esta clase, o en este caso, fijaros que hay un 10% de alumnos en Viña que sacan peores notas que el segundo peor de 300. Y en Santiago hay un 15% de alumnos que están por debajo de esta nota. ¿Sí? Por tanto, ¿qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido, lo que se visualiza estos números. Y fijaros que el primer cuartil, por ejemplo, que es la gente que saca muy, muy, muy buenas notas, este primer cuartil es casi idéntico al de esa sección extrañísima que tenía notas súper altas. Lo que ha sucedido es que la gente que saca malas notas en esta prueba ha empeorado un montón. Un montón. Y el resultado acaba transformándose en que esa media, que era un 4,4, ha bajado por culpa de la gente muy mala. ¿Sí? Ha habido gente muy mala. Ha habido muy malas notas. Ha habido gente con notas de 1,5, 1,8, 2,1. Y no un tipo, varios. Pero perdonad que me excuse. Yo no creo que una persona con un 1,8 sea representativa de la media de la clase. O una persona con una media de 2,1 o de 2,2 sea representativa de la clase. Creo que son gente, outliers. ¿Sí? Yo lo que me tengo que preocupar es de esta gente. Si queréis, y eso os lo reconozco, debería ocuparme de esta gente. Del 75%. No de una persona que ha sacado un 1,8, porque una persona que ha sacado un 1,8 en esta prueba, o un 2, vosotros habéis hecho la prueba. Sabéis qué hay que hacer para sacar un 2. ¿Sí? Hay que contestar 6 preguntas. Hay que hacer una de las preguntas largas bien. En 1 hora y media. ¿La prueba era larga? No, los números no dicen que fuera larga. La prueba dice que las notas son comparativamente parecidas a las notas de otros semestres. No hay diferencia. La única diferencia es que este semestre hay gente que le ha ido fatal. Pero eso no es representativo de que haya ido mal o que la prueba fuera difícil. Es representativo de que ha habido gente que ha hecho lo que se llama un free rider en teoría de juegos y no le ha salido. No le ha salido. La prueba era diferente a las de años anteriores. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. La prueba era diferente porque tenía que ser diferente. Leches, es que ¿cómo va a ser igual? Las clases no pueden ser igual. Yo tengo que adaptar las clases y tengo que intentar hacer las clases un poco más interesantes o un poco más entretenidas, o poner ejercicios, o pararme, y ya vais a ver que yo voy a volver a cambiar el estilo de clases para intentar engancharos de nuevo. Y eso es lo que vosotros esperáis, lógicamente, porque si yo viniera aquí y me pusiera en la pizarra y empezara a dar mis clases como las daba mi director de tesis o el director de tesis de mi director de tesis, diríais que no estoy a los tiempos. Yo hicimos un cambio pensando en las condiciones actuales. Y esas condiciones actuales es que yo tengo que suponer que tenéis apuntes, yo tengo que suponer que tenéis Excel, yo tengo que suponer que tenéis habilidades varias. Y dado ese cambio, yo cambio las reglas del juego. Obviamente tengo que cambiarlas porque ha cambiado el juego. ¿Sabes? Es como si yo quisiera jugar a fútbol sala en un campo de fútbol de 11 contra 11. No puedo. O al revés, si estuviera acostumbrado a jugar a fútbol normal y dijera o intentara trasladar esas reglas al fútbol sala. No puedo. Ese cambio es lo que yo he intentado hacer. Y lo que tengo que medir es,
¿El mecanismo que yo estoy utilizando para evaluar es justo? ¿Estoy utilizando la misma vara de medir en el sentido de que discrimino la gente que ha estudiado y ha aprendido de la gente que no ha estudiado o que necesitaba estudiar más? Y mi respuesta es que sí. Mi respuesta es que esto no tiene sesgo. Mi respuesta es que esto está incluso beneficiando a la gente que mejor trabaja el curso. Aquellos que hicieron las pruebas antes de tiempo, como yo le dije, contra el reloj, sin mirar las soluciones, que probaron y se construyeron sus propios Exceles, que sabían utilizarlos, que podían copiar y pegar fácilmente. Toda esa gente ha sobrevivido y ha sacado buenas notas. Si yo eliminara esos outliers de gente con notas pésimas, de 2, 1,8, 2,1, la nota final, la nota media y la mediana del curso hubiera subido un montón. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que la prueba estaba mal de tiempo o que era muy difícil? La respuesta es no. La respuesta es que la gente que ha sacado 3,8, 3,7, que está ahí en el borroso, lo único que tiene que hacer es estudiar un poco más. Porque lo que ha pasado es que ahora tenemos una realidad diferente, que estáis todos de acuerdo conmigo, esta realidad es diferente. Y con esta realidad diferente te tienes que adaptar a la realidad. No tiene que ser la realidad la que se adapte a ti. No es que haya algo terrible. Es que es lo que tenemos. Y está aquí por bastante tiempo. Yo, aquellos de vosotros que os habéis conectado, que os hayáis conectado un poco antes, habréis visto que yo estaba hablando con Sabina y Sabina me estaba preguntando, bueno, y le estaba comentando lo difícil que es dar clases. Hay una cosa que yo, para mirar lo que está pasando en Chile, lo que hago muchas veces es mirar cómo está el coronavirus en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque sigo la información española, mis papás están allá, mi hermana está allá, todo el mundo está allá. Yo me vine con mi mujer, mis hijos son chilenos, pero toda mi familia, mis amigos están allá. Por tanto, entended que yo sigo el coronavirus en España un montón. Porque mis padres son 70 y muchos años, o sea, tienen posibilidades de palmarla si pillan el coronavirus. Y las noticias que hay allá dicen que en septiembre la universidad va a empezar no presencial, que no esperan empezar presencial en septiembre. Y ellos están saliendo de los encierros. Nosotros estamos entrando en esa fase. Por tanto, podemos decir que vamos como con 2 meses de retraso. Por tanto, uno tiene que hacerse la idea que muy probablemente esta situación se va a alargar en el tiempo. Por tanto, tenemos que adaptarnos. Entonces, adaptarnos quiere decir cambiar. Y se nos llena a todos la boca hablando de cómo nos adaptamos, de cómo nuestro trabajo o cómo los trabajos del futuro no van a requerir y necesitamos adaptarnos. Bueno, pues se acabó el juego de palabras. El tiempo es ahora. Ahora nos tenemos que adaptar. Y nosotros, los profes en este ramo, hemos hecho un esfuerzo muy grande de tiempo por adaptarnos. Hemos hecho un sistema de prueba pensado para que podáis tener apuntes, pensado para que utilicéis el Excel, que eso es una herramienta que vais a usar en vuestra vida diaria cuando salgáis de la universidad. Muchísimo. Por tanto, cada hora o cada minuto que le dediquéis, me lo vais a agradecer luego que hayáis aprendido algo de Excel. Hemos eliminado lo de la cámara, hemos intentado hacerlo de la manera más justa posible. Nos ha llevado un montón de esfuerzo. Intentad evaluarlo. ¿Cuánto me hubiera costado hacer una prueba antigua? ¿Cuánto me ha costado hacer un software que genera ejercicios diferentes, que os los envía por correo, que después los recoge, que cambia la pauta automáticamente para cada alumno? Que eso salió de la nada, ¿no? Eso ha salido de tiempo. Pero tenía que adaptarme. Y vosotros también. Vosotros también tenéis que adaptarnos a esta realidad. Y es lo que hay. No hay mucho más remedio. Después, yo como profesor tengo que ver si lo que he hecho estaba bien o mal. Y por eso he hecho este cálculo. He cogido y he mirado, ¿realmente se me fue la mano y puse una prueba que nadie podía resolver? Y la respuesta es no. La respuesta y la conclusión que yo saco
es que esta prueba discrimina. Discrimina en el sentido de que determina a la gente que ha estudiado de la gente que no ha estudiado. Y si alguno de vosotros está en ese borderline, yo lo único que le aconsejo es que dedique más tiempo. ¿Sí? Hay un efecto de rutina que hace que, bueno, mucha gente por rutina cree que este curso, pues leyendo pruebas es suficiente. Bueno, pues han cambiado las reglas del juego. Ahora, hasta que volvamos a volver al régimen estacionario, hay que volver a ponerle tiempo. Y es lo que hay. No os puedo decir mucho más. Yo tenía, igual que vosotros, después de tantísimas dudas, de tantísimos comentarios, la idea de que podía ser que me hubiera equivocado, pero después es que los números cantan. ¿Sabes? Esto no es ninguna cosa subjetiva, esto es objetivo. La objetividad de los números dicen que la prueba era justa. Y ahora una última cosa y después os voy a dejar que comentéis vosotros, porque creo que también después del palo que os estoy dando de media hora hablando de esto, pues tenéis derecho a opinar. Alguno de vosotros me dirá, profe, este sistema me perjudica. Sí, pero no porque te llames Antonio Benito. Puede ser que a alguna gente le vaya mejor un tipo de pruebas y a otra gente le vaya mejor otro tipo de pruebas. Lógico. En Italia las pruebas son orales, todas. Y si tienes timidez, pues te fastidias. ¿Sí? Estas pruebas no miran a una persona y dicen, esta persona me cae mal. No. Simplemente es un método nuevo que intenta aprovechar las ventajas, porque tiene ventajas, el hecho de tener un ordenador para hacer una prueba. Yo antes no podía hacer pruebas en Excel porque no tenía ordenador todo el mundo. Ahora sí. Bueno, pues he intentado sacar lo mejor de ello. ¿Vale? Y os lo digo, si alguno de vosotros realmente dice, profe, pero es que me va muy mal o me ha ido muy mal, tienes que hacer todos los ejercicios en condiciones de prueba, practicar. No puedes leer la pauta y creer que lo sabes. Y ese es el principal problema del tiempo. Hay muchos de los alumnos que se han quejado que creen que se leen la pauta y han estudiado. Y eso es mentira. Dicen, es que no me da tiempo, es que si hubiera tenido 20 minutos más, claro, si hubieras tenido 20 minutos más y si hubieras tenido 7 horas más, pues te hubiera dado tiempo de coger el libro, estudiarlo y resolverlo. ¿Sí? Pero eso no es lo que se evalúa en una prueba. Una prueba, por definición, siempre va a tener una gente que se adapte mejor a esas condiciones y otra gente que se adapte peor. Es lo que tiene la prueba, por definición. Lo único que tenemos que intentar evitar es que haya gente que se aproveche o gente que quede perjudicada simplemente porque tiene un impedimento o porque hay alguna cosa que le sale mal. ¿Vale? Y esta prueba no lo muestra, no muestra que haya un sesgo, no muestra que haya tú, mirándome a mí mismo, vas a tener problemas. No. ¿De acuerdo? Por tanto, yo os lo agradecería que antes de intentar hacer comentarios tan agresivos como se han leído, sobre todo en algunos posts de Facebook, que básicamente nosotros éramos la encarnación del diablo y odiábamos a los alumnos, pues miraréis las cosas y os daréis cuenta que no. Que hay cierta gente que por su interés está aprovechándose para caldear la situación cuando no hay ninguna razón objetiva para caldear la situación. Nada. ¿Sí? Y ahora yo estoy mirando aquí por si alguien quiere hablar. Catalina tiene el micrófono abierto. Si alguien quiere añadir algo, ya os digo que yo estoy abierto a sugerencias. No es que mi intención no es, mi intención es mejorar. O sea, yo también estoy aprendiendo aquí. Es la primera vez que hacía un curso entero online. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, vamos al tema de la prueba 2, que comentaba Sabina. Nos han cambiado la fecha de la prueba 2. La prueba 2 va a ser el 25 de junio. En horario reservado. Por tanto, creo que es como a las 17 o a las 17:30. No sé exactamente a qué hora es. ¿De acuerdo? La última semana
y la dedicaremos al examen final. Pero todo el contenido que tenemos hasta el tema de inventarios, que es todo el temario que se va a cubrir en el curso, lo vamos a ver hasta el 20 y algo de junio, ¿vale? De nuevo, para preparar esta prueba 2 haré exactamente lo mismo. Subiré 2 pruebas de prueba con su pauta aparte para que practiquéis con el Excel, veáis lo que puede ser que estéis haciendo bien o mal, recordad el tiempo, la limitación de tiempo que tenéis, etc, etc, etc. ¿Vale? La idea es exactamente seguir el mismo patrón que en la prueba 1. La única diferencia es que en la prueba 2 no va a haber preguntas cortas, solamente va a haber preguntas de desarrollo. Son todos ejercicios numéricos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, lo último que tengo que decir es el cambio de formato. Y ya acabo la parte fome, la parte aburrida de la clase de hoy, que era la de noticias. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, parece que alguno de vosotros, una de las quejas que ha tenido con motivo y que quiero comprobar si realmente se puede solucionar es que las sesiones son muy largas. Y que como las sesiones son muy largas, tenéis problemas de concentración, os cansáis, muchos os quejáis de que casi os pregunto en el mismo momento en que explico y eso causa cierta frustración. Así que para el tema de inventarios, para los temas de inventarios, lo vamos a hacer de otra manera. Nos quedan clases, el 8, el 15 y el 22. ¿Vale? El 29 también tenéis clase, pero es una clase especial porque será después de la prueba 2. 8, 15 y 22 son clases que vamos a dedicar al tema de inventarios. Gestión de stocks. Para cada una de estas clases, con unos cuantos días de antelación, mínimo una semana de antelación, os voy a subir 2 vídeos teóricos. Estos los vais a tener con tiempo. Por ejemplo, los vídeos del día 8 os los subiré hoy. Son vídeos de como unos 20, 25, 30 minutos. Bastante aburridos, porque es un resumen de la teoría, sin ejercicios. Yo os recomiendo que los veáis, los dos, bueno, os recomiendo no, es obligatorio verlos, pero no voy a estar ahí detrás mirándoos. Que veáis esos vídeos antes de la clase. A vuestro tiempo libre, en el momento en que queráis, cogéis, ponéis el vídeo, veis el vídeo. ¿De acuerdo? La idea es que intentéis anotar las cosas que no os parecen que queden claras o que os crean algunas dudas, porque yo el día de la clase lo que voy a hacer es resolver 2 ejercicios más un control. Los ejercicios, la idea es que las partes de la teoría que puedan quedar un poco borrosas o que no queden completamente claras, durante el ejercicio las voy a resolver. Pero eso no significa que podáis vivir con el ejercicio sin la teoría, porque yo en el ejercicio voy a suponer que, por ejemplo, ya sabéis derivar la fórmula o ya entendéis cuál es el concepto de un coste o etc, etc, etc. Por tanto, la idea del ejercicio es reforzar la parte teórica analizando sus implicaciones concretas en un juego de datos o en una situación concreta. ¿Vale? Esto implica que, como son ejercicios, la clase va a ser más corta. ¿De acuerdo? Para intentar compensar que habéis visto el vídeo antes y para intentar teneros completamente frescos en clase. Así que las 2 horas y media en realidad se van a transformar en 1 hora o así por vuestra cuenta en casa, 1 hora y media presencial y el resto de tiempo de la clase yo voy a estar aquí contestando dudas, todas las dudas que necesitéis. Es más, como sé que muchos de vosotros puede ser que un único vídeo le resulte poco para tener un ejemplo de cada tipo de situación en la que se os puede presentar, el ejercicio del lunes va a ser diferente al ejercicio del jueves.
Así que cuando accedáis a los vídeos, no solamente vas a poder ver tu vídeo, vas a poder ver el vídeo de otro grupo resolviendo otro ejercicio del mismo tema, pero otro ejercicio. ¿De acuerdo? Por tanto, mi idea aquí es daros un poco más de espectro, un poco más de alternativas, intentar aprovechar la sincronía de la docencia que nos abre esta posibilidad y centrarme en la parte presencial, en las cosas que realmente os pueden generar un extra, más allá de lo que podréis leer en un libro o ver en un vídeo, que son pues todos esos trucos, todas las características que son un poco más delicaditas y más curiosas de los ejercicios y de los problemas de inventarios, que son lo que estudiaremos en las clases. ¿De acuerdo? Eso y obviamente una reducción drástica de la duración de la clase para que tengáis más tiempo para el control, para que no os canséis de oírme en un espacio de tiempo muy pequeño y para que os podáis controlar vosotros mismos la dedicación y el tiempo de estudio. ¿Preguntas? ¿Todo el mundo está contento? Bueno, o no tiene nada que añadir a esto. Os agradecería que alguien dijera, sí, ya está. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. La idea, como digo, en ningún momento estoy diciendo que lo que estoy haciendo es lo mejor. La idea es intentar cometer la mínima cantidad posible de errores e intentar aprender de los errores que uno comete. Entonces, yo espero que este semestre me deis feedback, porque mi planteamiento es que esto va a continuar el semestre que viene. Entonces, estoy probando diferentes alternativas. Seguramente lo mejor es una mezcla entre todo lo que estoy haciendo, pero tenemos que aprender todos, vosotros y yo. Vosotros también tenéis que aprender a estudiar en este nuevo formato. Es muy difícil estudiar cuando uno tiene, pues, un montón de cacharritos ahí para entretenerse, y es muy difícil estudiar cuando uno tiene, bueno, el celular siempre prendido. Esas cosas hay que hacer algo y no hay otra alternativa. Tenemos que acostumbrarnos. Este semestre ha sido muy duro para todos. Creo que el semestre que viene seguramente vamos a estar igual. Por tanto, intentemos mejorar. Y lo mismo, que nadie se confíe en decir, bueno, este curso me lo he hecho, el semestre que viene volverá al formato antiguo. Puede ser que no, puede ser que intentemos aprovechar alguna de las cosas buenas que tiene este formato, como por ejemplo que las pruebas se pueden hacer en Excel, que yo realmente creo que es una herramienta que si después vais a utilizar en la vida real, pues ¿por qué no empezamos ya? ¿Sí? Porque generalmente se nos acusa de que vivimos en el mundo de hadas, que no hacemos cosas que sean aplicables, pero el día que hacemos algo que sea aplicable, algunos protestan. Bien, vamos a lo de procesos. ¿Qué hacemos en procesos? Si os acordáis, en procesos básicamente lo que tenemos son unas herramientas para representar el problema, o más bien el formato o el flujo que tiene el producto. Fijaros que tenía un problema porque quería decir representar el flujo del proceso, representar el proceso, pero entonces estoy utilizando el mismo nombre en la definición y en el definido, y eso no se puede hacer, ¿vale? Son unas herramientas para representar el flujo que tiene el producto, y esas herramientas generalmente nos van a servir, aparte de para representar, también para mejorar. ¿De acuerdo? Aquí en la mejora vimos un primer paso, un primer análisis, que era lo que se llamaba la fórmula de Lido. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es otro análisis todavía más abstracto, todavía más high level, que lo que mira es la capacidad, la utilización y el cuello de botella. ¿De acuerdo? El factor más importante posiblemente es este cuello de botella. Así que
vamos a intentar centrarnos en este aspecto. Vais a ver que gran parte de la representación que yo voy a hacer ahora la voy a hacer todavía más abstracta, la voy a simplificar todavía más. Y el motivo por el cual voy a simplificarlo todavía más es que voy a eliminar algunos de los factores que en este caso no intervienen. ¿Vale? Recordad cómo era nuestra representación. Nuestra representación original era un sistema, por ejemplo, que tenía un inventario de entrada, después hacía una serie de operaciones y así sucesivamente. Este formato que he puesto aquí, por ejemplo, correspondería a lo que yo denominé un flowshop, que es un sistema o un proceso orientado a procesos. Es un layout en el cual lo que yo intento optimizar es el proceso en sí. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones, y si os vais a ver pautas de años anteriores, este gráfico se simplifica y se simplifica transformándose en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando uno trabaja con capacidad, utilización, cuello de botella, no está interesado en los inventarios. Entonces, si no está interesado en los inventarios, esto es una representación suficiente. ¿Vale? Que quede claro, es porque como no me interesan los inventarios, ¿para qué los voy a representar? Yo ya sé que hay un inventario, que puede haber un inventario delante de cada proceso, de cada etapa. Delante de cada cosa puede ser que sea necesario por cualquier motivo hacer un inventario, eso es evidente. Entonces, si no me interesa exactamente calcular el número de unidades de inventario que hay en cada sitio, una manera de evitar esa complicación es olvidarme de ella y poner solamente las fases de producto. ¿De acuerdo? Recordad que esto es una cosa que llevamos insistiendo desde el tema 1, desde el principio. El nivel de análisis que uno tiene que tener de cualquier problema tiene que ser equivalente o tiene que ser lógico con el nivel del estudio que está realizando. Entonces, si uno está realizando un estudio en el cual le interesa tener en cuenta dónde está el inventario, cuál es el volumen de stock que va a tener, el espacio que va a tener que dedicar, tiene que representar el inventario porque es algo que le va a interesar. Para el análisis de los cuellos de botella no me interesa eso y por tanto elimino los inventarios, los quito. ¿Que los podéis poner? Ningún problema, sí, no pasaría nada, pero yo los voy a quitar, ¿vale? Y voy a empezar con un proceso súper simple, que es un proceso que hace mesas. ¿Sí? Y este proceso de fabricación de mesas se ha simplificado en 3 etapas. Una primera etapa, que es el corte. Si alguien tiene un familiar carpintero o que le gusta la carpintería, I'm sorry, es una simplificación, ¿vale? Se cogen los tablones de madera y se cortan. Después hay una etapa de montaje. Se pone todo, se monta, normalmente con cola. Y finalmente, después del montaje, se barniza. Barniz. En vez de dejar la madera fresca al aire, que tiende a pudrirse, pues se le pinta con una capa protectora por encima, que normalmente además mejora el aspecto del objeto. ¿Sí? Muy bien. Este sistema tendrá estas 3 etapas, por tanto todos los productos entran, pasan por corte, pasan por montaje, pasan por barniz y salen. Voy a poner los tiempos de hacer una mesa. ¿30 minutos? ¿12 minutos? 24 minutos. ¿Vale? No es que me lo sepa de memoria, es que los tengo en la pantalla de ahí. Tengo un chivato. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿cuántas mesas se pueden hacer por hora? Y aquí la respuesta es que depende. Faltan datos.
no es tan fácil. Me falta información, ¿vale? La primera información que voy a dar es que, y casi la única, cada etapa cuenta con un trabajador y el trabajador solo sabe hacer esa etapa. Traducido, tengo un maestro que corta, pero la persona que sabe cortar las maderas no sabe barnizar y no sabe montar. ¿Sí? Esto es una simplificación y después veremos que no tiene por qué ser así, pero para empezar vamos a empezar con el problema más fácil, que es que hay una única persona montando, una única persona en corte, una única persona en barniz y esa persona sabe hacer eso y no sabe hacer nada más, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces cuál sería el problema. Pues el problema sería que si os fijáis aquí, esta persona puede hacer 2 mesas por hora. ¿Sí? Esta persona puede hacer 5 mesas por hora. Y esta persona puede hacer 2,5 mesas por hora. ¿Por qué 2,5 mesas por hora? Pues porque fijaros que si tarda 24 minutos en hacer una mesa, en 48 minutos hace 2 mesas, ahora le quedan 12 minutos, que equivale justo a media mesa. No quiere decir que haga 2,5 mesas por hora, haría 5 mesas cada 2 horas. ¿Sí? No es que tenga que ser entero el número de mesas que puede hacer. Puede acabar la hora y dejar una mesa medio a hacer y seguir la siguiente hora. ¿Vale? Muy bien. Esto es lo que pueden hacer. ¿Sí? Y aquí ya puedo contestar en la primera pregunta. Y la primera pregunta es ¿quién es el cuello de botella? Y fijaros que el cuello de botella es el montaje. ¿Por qué es el cuello de botella? Bueno, porque con las condiciones que os hemos dicho no se puede hacer más. ¿Sí? Con las condiciones que hemos puesto es imposible hacer más de 2 mesas por hora, porque el tipo de montaje no puede hacer más. Obviamente el tipo de corte sí. El tipo de corte, por ejemplo, puede estar trabajando 5 horas, hacer 25 cortes para 25 mesas y después irse de paseo y a tomarse un café o irse con los amigos, mientras que el montaje trabaja, porque el montaje va a tener que seguir trabajando para acabar esas 25 mesas, él va a trabajar durante 12 horas y media. ¿Sí? Por tanto, el de montaje es el factor crítico. Muy bien. Al valor en rojo, a este valor de aquí, se le denomina capacidad. Número máximo de unidades que puede hacer una etapa. Por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo máximo que puede hacer. Esa es la capacidad. ¿Qué es la utilización? Bueno, perdón. ¿Cuál es el cuello de botella? Pues el cuello de botella es la etapa con capacidad mínima. Por tanto, uno calcula estos valores, que en este caso sea muy fácil porque ha sido simplemente invertir, pero en algún caso puede ser que sea un poco más complejo, ya lo veremos en el segundo bloque. Obtiene los valores que tiene que calcular, lo máximo que puede hacer, y una vez ve los máximos que puede hacer, se queda con el mínimo y ese es el cuello de botella, siempre.
¿De acuerdo? Esta hipótesis, en la segunda hora va a haber un momento en el que voy a tener que afinar un poquito. No es tan trivial. O sea, no es rocket science, no es la NASA tirando un cohete a la Luna, pero no es ultra difícil. No es tan fácil como lo que parece. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos que ver antes de la utilización, que era el tercer término que yo había comentado por aquí, es el flujo real. El flujo real puede ser una de las dos siguientes cosas. O la demanda o la capacidad del cuello de botella. Uno de los dos será limitante, será el factor limitante. ¿Sí? Voy a intentar aclarar esto de una manera muy fácil, muy simple, con ejemplos. Nosotros tenemos un cuello de botella, que ya hemos dicho que era 2 unidades por hora. Ahora, suponed que la demanda por mesas de esta empresa fuera de 1 unidad a la hora. ¿Cuántas unidades tengo que hacer? Si os fijáis, si la demanda de mesas de mi empresa es de 1 mesa por hora, que no es que sea de 1 mesa por hora, seguramente sería horas en el mes, pues a lo mejor son 45 por semana por 4, pues algo así como 180 mesas al mes, pues no tiene sentido que haga 360, que es lo que me daría la capacidad máxima del sistema. Por tanto, en el hipotético caso de que tenga una demanda inferior a la capacidad del cuello de botella, lo que yo haría sería esta demanda de aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que haría. Y por tanto, el flujo del sistema, el número de unidades que pasarían por el sistema, aunque podrían pasar 2 por hora, sería 1 por hora. ¿De acuerdo? Otro gallo cantaría en el hipotético caso de que mi demanda fuera de 5 unidades por hora y mi cuello de botella fuera de 2 unidades por hora. Ahora, si yo no cambio el sistema, si yo no arreglo la situación en la que me encuentro, si no hay ninguna alternativa que me permite producir más, que es seguramente lo que deberíamos de hacer y lo que analizaremos en el segundo bloque, yo por mucho que quiera realizar 5 unidades por hora, no voy a poder realizar 5 unidades por hora. Seguramente lo que haré será hacer el máximo que pueda, 2, y las 3 unidades extra las intentaré conseguir de alguna manera. ¿Cómo? Por ejemplo, subcontratando o desviando ese trabajo a un colega que haga lo mismo que yo, algún compañero de profesión que haga lo mismo que yo, al que yo le pago una parte de los beneficios para que me haga sillas extras o mesas extras. Pero en el fondo, mi planta, mi proceso, no podrá hacer más de 2 unidades. ¿Por qué no puede hacer más de 2 unidades? ¿De acuerdo? Dadas las condiciones que yo había escrito aquí, dadas estas condiciones. Obviamente, si cambio estas condiciones y pongo, en vez de 3 personas a trabajar, pongo 20 personas a trabajar, pues haré muchas más sillas y muchas más mesas. Y podré hacer todo lo que me dé la gana. Pero contando que hay una persona en corte, una persona en montaje y una persona en barniz, el número máximo de mesas que puedo hacer es 2 por hora. Por tanto, el flujo máximo que me saldrá será. ¿Sí? Con el flujo real, sabiendo la cantidad de unidades reales que hago, puedo determinar lo que se llama la utilización del sistema. ¿Vale? ¿Cuál es la utilización del sistema? Pues la utilización del sistema será el flujo real dividido entre el flujo máximo, bueno, la capacidad del sistema o de la etapa. ¿Sí? Este es el factor de utilización del sistema o de la etapa. Voy a poner de la etapa aquí, que será más fácil de entender. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos vamos a los valores anteriores, a estos valores de aquí, y ahora voy a calcular la utilización con flujo
2 unidades por hora. Por tanto, fijaros que es importante que yo cite que son 2 unidades por hora. Si fueran en vez de 2 unidades por hora, fuera 1 unidad por hora, los números cambiarían. Las utilizaciones que tendría serían 2/5, un 40%, 2 entre 2, un 100%, y 2 entre 2,5, un 80%. ¿Sí? Si cuando hacéis el cálculo de la utilización estáis utilizando el flujo máximo que se puede pasar por el sistema como el flujo, como estoy haciendo yo aquí, siempre habrá una etapa, un recurso que tenga utilización 100%, que es el cuello de botella. Es la definición habitual del cuello de botella. Si vais a un libro, la definición habitual de un cuello de botella es aquella que tiene una tasa de utilización del 100%. Si utilizáis una tasa de utilización menor al flujo máximo, por ejemplo, si hubierais utilizado un 1, pues hubiera sido un quinto, un medio y 1 partido entre 2,5. Un 20%, un 50% y un 40%. En tal caso, ninguno de los tres hubiera aparecido cuello de botella, porque ninguno está al tope. En tal caso, el cuello de botella del sistema es la demanda. No hay más demanda, no se necesita más demanda, eso es lo que controla la producción, lo que limita la producción. ¿De acuerdo? Muy bien. A modo de resumen, porque nos quedan 2 minutos y cortamos aquí y seguimos dentro de 15 minutos. Tenemos estos conceptos que eran capacidad de la etapa, flujo máximo o flujo del sistema, tasa de utilización y cuello de botella. Fijaros que en este caso ni siquiera estoy considerando el inventario que hay en cada etapa o la cantidad de elementos que hay en una etapa o los tiempos de espera que hay en una etapa. Me lo estoy simplificando todavía más. Simplemente estoy analizando lo que puedo hacer. ¿Sí? La capacidad de la etapa es lo máximo que puede hacer la etapa. El flujo de sistema es o la capacidad máxima o la demanda. La tasa de utilización es el flujo dividido entre la capacidad y el cuello de botella es la etapa con capacidad mínima o la etapa con utilización %. ¿Sí? Esto se complica un poquito. Se complica un poquito cuando los productos no funcionan así, o que es una línea, o cuando hay múltiples productos, o cuando los trabajadores trabajan en más de una etapa. ¿De acuerdo? Y eso va a ser el tema que nos va a ocupar durante los primeros 25 minutos del segundo bloque. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, nos quedamos aquí en 15 minutos. Dime. ¿Puede dejar la última diapositiva que escribió, por favor? ¿Esto? Sí. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí y volvemos dentro de 15 minutos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No, pues nada. Gracias y voy a ver